Buenos días, hermanos. Esta mañana creo que ha sido bien oportuno la presentación de nuestro nieto. Es maravilloso cómo crecen de rápido los bebés, porque recién el 10 de enero era un bebé bien pequeñito que pesaba casi las 9 libras y 51 centímetros. Ahora ya varias libras más y varios centímetros más. Y esto apenas comienza. Y es que el crecimiento es algo natural, algo que disfrutamos. Cuando vemos crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vemos que van aprendiendo a caminar, bueno, primero a gatear, a caminar, pasan de ser unos bebés a unos infantes, a unos niños, y llega una etapa en la vida que se llama adolescencia, en donde los cambios también se producen bastante rápido. Y ese crecimiento a veces puede meternos en problemas a los padres. Ahí creo que tienen una imagen que es muy representativa cuando el crecimiento llega a una etapa de la vida que es bien rápida. Y la mamá sobre todo, ¿verdad? Le está viendo los pantalones, las camisas, los zapatos a su hijo o a su hija y de pronto ya le saca el ruedo, ya hasta la costura se le nota ahí y aún así no le quedan. No hay de otra que ir a comprarle otros pantalones, otros zapatos, otras camisas, porque los muchachos y las señoritas están creciendo. Y eso es bueno, ese es el plan de Dios. El problema es que nosotros a veces no estamos preparados para la velocidad de ese crecimiento. Y nos toca ir a ver el presupuesto familiar, porque antes de lo esperado hay que invertir en nuevos cambios de ropa, nuevos zapatos, empiezan a crecer la dentadura y hay que ir al dentista para que les arregle y eso es bien caro. Hermanos dentistas, gracias por ayudarnos y gracias por los precios que nos hacen para echarnos la mano, ¿verdad? Pero es necesario, es parte de los problemas que nos enfrentamos a la par de las alegrías del crecimiento. Pero esto no solo pasa en lo físico o en las criaturas o los seres vivos. También sucede con las empresas. Es bien bonito cuando uno comienza un emprendimiento. Generalmente las microempresas son familiares. Y en las familias están involucrados a lo mejor los esposos o uno de los hijos o la familia entera. Y qué bonito, ¿verdad? Luchar y trabajar, invertir esfuerzos, recursos, energía. Algunos días no se duerme mucho. Otros días se puede uno sacrificar incluso y quitarse paseos familiares, pero el emprendimiento debe crecer. El problema viene cuando la empresa comienza a crecer tan rápido que ya no das abasto y te toca buscar personal, contratar gente que te ayude en el desarrollo de tu negocio y ya no alcanza el presupuesto y tenés que ir a buscar crédito, financiamiento, invertir en equipos, invertir en sistemas de administración. Pero si no sos cuidadoso, te puedes meter en problemas. Y ese crecimiento rápido, lejos de ser una alegría, te puede llevar incluso a la ruina si no eres alguien muy buen administrador o si te precipitas en tomar algunas decisiones. Y algunos que son emprendedores saben de lo que estoy hablando y lo que cuesta y lo desgastante que puede ser el crecimiento rápido. Pero ¿qué pasa con la iglesia, hermanos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Dios sin duda quiere que crezcamos en todo, incluso numéricamente. Y es una gran alegría ver esta congregación creciendo. Dios se goza en eso y nosotros también. Qué bonito. Pero el crecimiento de la iglesia nos trae, al igual que el crecimiento físico y el crecimiento de las empresas, también nos trae retos y nos puede crear también problemas. ¿Cómo vamos a superarlos? Sin duda, hermanos, que en el libro lleno de sabiduría que Dios nos ha dejado, tenemos los principios con los cuales nosotros también podemos crecer en sabiduría, en conocimiento que acompañe el crecimiento numérico y el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la iglesia. Acompáñenme, porque vamos a buscar en la palabra de Dios algunos principios que fueron usados desde el inicio, desde el origen de la iglesia primitiva y que siguen siendo útiles para la iglesia del siglo XXI. Hechos capítulo 2, vamos a leer del versículo 41
al 47. Si lo va encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden sentarse, hermanos. Llegó el día de Pentecostés, como lo conocemos nosotros. Para los israelitas, para los judíos, es la fiesta del Shavuot, las fiestas de las primicias. Ese día ellos tienen 2 celebraciones a la vez, o celebran 2 eventos importantes en esa fecha, que nosotros conocemos como Pentecostés. En primer lugar, es la celebración de las nuevas cosechas, de los frutos de la tierra. Y veníamos platicando en el carro con Mateo que cuando uno habla aquí en el trópico donde vivimos, pensamos en las frutas, mangos, naranjas, banano, esas son nuestras frutas. Bueno, para ellos son otras frutas diferentes, pero igual tienen cosecha de frutas. Allá tienen higos, allá tienen uvas y otra variedad de frutas, dátiles, un poco diferentes debido al clima y debido al tipo de tierras semiáridas que poseen por allá. Pues en el día de Pentecostés o la fiesta de Shavuot en Israel, ellos celebraban eso, las primicias, pero también tenía un significado espiritual. Ese día celebraban que Dios había entregado la Torá, la ley a Moisés. Dios había descendido al monte Sinaí y le había entregado a Moisés la ley. Cómo el pueblo de Dios debía llevar su vida, cómo iban a tener un propósito como nación de dar testimonio del Dios de los cielos. Así que la fecha de Pentecostés no es un accidente ni una casualidad, porque justamente con ese significado que tenía para Israel, ese día, esa celebración, el Espíritu Santo del prometido desciende sobre la iglesia. Desciende ya no para entregarle una ley escrita en tablas de piedra o en rollos escritos sobre piel de animales, sino como lo había prometido, desciende para escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Y en ese momento había reunión de miles de personas en Jerusalén, porque esa fiesta del Shavuot es una de las fiestas de peregrinaje. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los creyentes, de los judíos, israelitas y prosélitos iban a Jerusalén para adorar, iban para la celebración de la fiesta. Entonces se habían congregado miles de personas. Y justamente en ese momento de la historia, Dios desciende en la persona del Espíritu Santo y se manifiesta de una manera espectacular, que ya sabemos. Lenguas como de fuego sobre sus cabezas, un viento fuerte que abre el lugar en donde están 120 personas reunidas, y aparte cada uno de ellos empieza a hablar en lenguas, idiomas conocidos de aquella época y de aquellas regiones, los cuales todos los que habían llegado de diferentes zonas del mundo entendían y los escuchaban glorificar a Dios, cada uno en su idioma. Esto que parecía un caos, en realidad no lo era. Eran señales de lo que había sido prometido. El Espíritu Santo de Dios desciende y nace la iglesia. Pero sucede algo interesante, porque aquí en este momento el apóstol Pedro se pone de pie y hace uso de las llaves del reino de los cielos que Jesucristo le había anticipado allá en el Evangelio de Mateo 16:16, cuando le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y en este momento Pedro hace uso de esas llaves, abriendo el reino de los cielos
para aquellos miles de israelitas que habían llegado a la fiesta de Shavuot. Tomando la palabra, expone el evangelio y proclama a Jesucristo, ese que habían visto crucificado y que había sido sepultado, y que también para ellos como apóstoles, testigos oculares de estos hechos, también lo habían visto resucitado. Y les dice, Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Señor que estuvimos esperando por siglos y siglos. Lo que no se esperaba Pedro ni los apóstoles es lo que pasa, que acabamos de leer en el versículo 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense que un día tenemos una actividad evangelística, invitamos a nuestros amigos, a nuestra familia, y nos vienen 3,000 personas. Y les compartimos el evangelio y se convierten. Díganme, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacían aquellos 12 con 3,000 nuevos creyentes en el mismo día? Esa iglesia naciente pasó de 120 a más de 3,000 en el mismo día. Maravilloso, espectacular, un crecimiento explosivo. Pero hay que poner atención de dónde proviene ese crecimiento. ¿De dónde proviene? Porque el problema que vivimos en el siglo actual y en los siglos anteriores de la iglesia es que muchas veces, y aquí viene el primer problema, el primer peligro, es que la iglesia se ha apartado en algunos momentos del fundamento, de estos fundamentos que están en la palabra de Dios, fundamentos antiguos que fueron establecidos desde el mismo origen de la iglesia. Y ahora que pasó este terremoto en Venezuela y los que hemos tenido aquí terremotos también, sabemos la importancia de buenos fundamentos. Si uno edifica una gran estructura, una casa hermosa y preciosa, un edificio de 40, 50 pisos, lindo diseño, muy funcional, pero con malos fundamentos, con mala fundación, eso está destinado a caerse y pasar a la historia como un desastre. Pero lo mismo le puede pasar a la iglesia cristiana, y le ha pasado por muchos siglos por no haber guardado estos fundamentos que esta mañana vamos a repasar. Muchas veces se ha querido manejar a la iglesia como una empresa, y muchas congregaciones todavía piensan que la iglesia es un derecho de un grupo familiar, y una sola familia es, por decirlo así, la que administra o la dueña de la congregación. Hasta los edificios y los bienes están a nombre de ellos. La iglesia del Señor no es una empresa que lleva una cruz en el techo. Otras congregaciones y denominaciones han establecido el crecimiento en base a personajes superdotados y carismáticos que atraen la atención hacia sí mismos y no hacia Jesucristo. Ya Jesucristo y su evangelio queda en un segundo plano, y lo que resalta son los personajes llenos de carisma, atractiva personalidad, con un espectáculo tremendo en las plataformas. Pero de pronto también eso no se puede sostener con el tiempo. La iglesia también a veces se ha querido sostener su crecimiento haciendo alianzas con gobiernos, con dictadores, con empresas, creyendo que así va a ser aceptada por todos y va a crecer. Y a través de los siglos hemos visto cómo la iglesia se dividió, y unos grupos que se aliaron con poderes políticos del momento incluso persiguieron a los demás cristianos, escondieron por siglos la palabra de Dios, prohibieron tenerla en el idioma del pueblo, y hubo miles, cientos de miles, por no decir millones de personas asesinadas por pretender compartir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia quería crecer aliándose con los poderes mediáticos, políticos y económicos de esa época. Los apóstoles como Pedro y los demás eran hombres sencillos, hombres humildes, sin educación, que cuando fueron llevados allá en Hechos capítulo 4, usted lo puede seguir leyendo, fueron llevados delante del Sanedrín. Los mismos sacerdotes y políticos decían: estos son hombres sin letras, estos son simples pescadores, gente ignorante y pobre. Pero se nota
que han estado con ese Jesús, porque el testimonio de sus vidas y la obra milagrosa que estaban llevando a cabo no lo podían negar, y le tenían miedo al pueblo porque se habían dado cuenta que con ellos había un poder que nadie podía detener y que nadie podía negar, y es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder se había manifestado. Ahora, veamos lo que pasa después de esa predicación. Los miles de judíos que han llegado a la celebración del Shabbat o de Pentecostés para nosotros quedan maravillados, asombrados de las manifestaciones de poder que el Espíritu Santo ha dado. Pero mire lo que sucede, porque Pedro inmediatamente toma la palabra y empieza a citar el cumplimiento de varias profecías. Y aquí le voy a pedir que vayamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 16, porque Pedro comienza a citar las escrituras, hermanos. Pedro no estaba en ningún momento apartándose para predicar y basar el crecimiento en lo espectacular de los milagros, en lo espectacular del hablar en lenguas, en el ver las lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Eso fue lo que le llamó la atención a la gente, pero Pedro inmediatamente toma las escrituras y versículo por versículo comienza a explicar y a exponer qué es lo que ellos están viendo. Y el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un poquito más adelante, Salmo 110:1, hay otra profecía que Pedro usa en ese discurso. Dice Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estos son los versículos y otros más, como también usó Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. También los usó para decirle a los israelitas: se están cumpliendo las escrituras, se están cumpliendo las profecías que los profetas en antigüedad ya habían dejado patente en los rollos de las escrituras. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que para que podamos crecer, para tener un buen fundamento, lo primero que debe hacer la iglesia es tomar estos principios. Y dice el versículo 42 de Hechos 2: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles, hermanos. No son nuevas revelaciones que Dios le va a dar a personas superdotadas. La doctrina de los apóstoles y profetas tiene que ver con el cumplimiento de las escrituras. Lo que Pedro le está compartiendo a los israelitas esa mañana, porque eran más o menos las 9 de la mañana cuando esto sucedió, les está diciendo: esto es lo que está escrito. Este es el cumplimiento de lo que nuestros profetas nos anticiparon en los Salmos, en Joel y en otras muchas secciones de las escrituras. También el testimonio de ellos como testigos oculares de la vida de Jesucristo y de su resurrección también se convertía en parte de esta palabra que él llevó a cabo en aquella ocasión. Lo que Pedro hizo deberá ser siempre nuestro fundamento en el día de hoy. Nos venimos para nuestro tiempo, para el siglo XXI. Definitivamente, como iglesia, como congregación, como pastores, como miembros del cuerpo de Cristo, de una denominación como la Misión Centroamericana, vamos a seguir mientras estemos aquí, mientras el Señor nos tenga, enseñando la Biblia. Esta es la guía que tenemos para nuestras vidas. No hay otra palabra. Esto es. Y toda la escritura, toda, ha sido inspirada, soplada por Dios, para que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra. No hay otro lugar, no hay otra fuente de sabiduría. Nos tenemos que mantener en la enseñanza bíblica, cristocéntrica, no en el entretenimiento, no en cursos de superación humana, no en motivación de otro tipo, en cuanto que vamos a buscar beneficios económicos, de ninguna manera. Ni con los niños en EVI, ni con los jóvenes, ni con los adultos mayores, ni la congregación reunida nos vamos a apartar, y no debemos hacerlo
de esta santa palabra de Dios. Perseveremos constantes, como lo hizo la iglesia primitiva, porque esa es la palabra que aparece. Y perseveraban, es decir, eran constantes, era diario en la doctrina que estaba en las Escrituras. Esa es la primera base de nuestro fundamento. Pero después de esto, miren lo que sigue, porque también es muy importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta palabra en griego es la palabra koinonía. Algunos grupos cristianos han tomado esto como un rito, como un sacramento. Bueno, hermanos, con todo respeto, pero lo que aquí dice la Escritura y lo que vamos a estudiar es que la comunión tiene que ver con el compañerismo, con el afecto fraternal, con la unidad y con el hecho de que estemos juntos, que nos congreguemos. Yo sé que hay periodos en la historia en donde esto se vuelve imposible. Para algunas personas que nos están viendo en línea, probablemente con algunos problemas de salud que les impide salir de su casa o de un hospital. Otros están de viaje por motivos de trabajo o por motivos familiares, están de viaje y tienen que estar en línea. En la época de la pandemia, hace unos pocos años, a todos nos tocó estar en línea. Y gracias a Dios que ahora tenemos la tecnología para poder estar comunicándonos y viéndonos. Pero, hermanos, la única manera de practicar bíblicamente la koinonía, es decir, la comunión, es congregándonos, estando todos juntos, reunidos como pueblo de Dios y gozarnos en la comunión. Que estos asientos vacíos sean los que vamos a llenar en los próximos días, en los próximos meses, con algunos que están quizá viéndonos desde su casa. Los invitamos a venir acá y tener comunión, koinonía con nosotros. Es importantísimo, es un fundamento de la iglesia cristiana congregarse y compartir con el resto de la familia de Dios todo lo que el Señor quiere. Acompáñame a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 para que veamos también algo muy importante. Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí aparecen algunas palabras muy importantes que nos van a ayudar a comprender de qué se trata la koinonía, la comunión. Porque está diciendo el apóstol Pablo que tengamos entonces esta comunión en el Espíritu. Y aquí tenemos entonces en qué se basa la unidad de la iglesia. Porque permítame aclarar que el Señor no pretende que todos seamos exactamente iguales. Dios no está queriendo clonar un hermano con otro. Vamos a tener diferencias de gusto, diferencias de pensamiento, diferencias en cómo deberían hacerse las cosas, y esto es lo más normal del mundo. Pero sí tenemos que tener unidad y unanimidad en algunas cosas que son básicas y son bíblicas, y eso no debemos perderlo. Y lo que dice aquí es comunión del Espíritu. Hermanos, tenemos que estar juntos en el propósito espiritual de adorar a Jesucristo, de que somos su iglesia, de que somos su pueblo, y que aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que mi hermano o mi hermana hace, a veces la forma como él o ella quiere hacer las cosas, o no le guste como yo las hago, si está dentro del propósito de mantenernos unidos como cuerpo, con un funcionamiento sistémico, entonces yo voy a apoyar y voy a permanecer unánime. Porque la unidad, voy a compartir un par de conceptos. La unidad es la propiedad en virtud de la cual un cuerpo no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. ¿Qué pasa cuando la iglesia pierde la unidad? Destruimos, dañamos el cuerpo de Cristo. Y esto no es la voluntad de Dios. Él quiere que como un cuerpo
que está funcionando como sistemas, unos a otros nos cuidemos, nos apoyemos, nos sirvamos y permanezcamos juntos, unidos y unánimes. La unanimidad es estar sin discrepancia, que tengamos coincidencia y nos conformemos a un propósito, el propósito de adorar a Jesucristo y de anunciarlo como nuestro Señor y Salvador. Eso nos debe mantener unidos, hermanos, unidos. Y así vamos a ir edificando este edificio espiritual en donde cada uno de nosotros somos piedras vivas, que vamos sumando y que nos vamos acomodando, respetando las diferencias, pero manteniendo ese propósito de anunciar a Jesucristo y de hacerlo Él Señor y Mesías. Justamente lo que Pedro predicó en aquella mañana. Por eso necesitamos la comunión. Aprovechemos entonces, hermanos, cada oportunidad para celebrar la unidad, para practicar el afecto, para tener compañerismo, para estar juntos en las alegrías, en las celebraciones. Y hay muchas oportunidades. Cada vez que tenemos alguna celebración, como las tuvimos recientemente, el Día del Padre, el Día de la Madre, tuvimos un domingo evangelístico, tuvimos café, tuvimos algo salado, algo dulce, comimos juntos. Hermanos, no se trata de que la comida se la lleven, perdón. Se trata de que tengamos comunión, de que nos sentemos juntos a platicar, de que podamos gozarnos con los demás, de que podamos celebrar como iglesia la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. No va a ser todos los domingos, pero el domingo que usted sea convocado a la comunión, no se la pierda. No se la pierda, porque va a ser de gran bendición y usted está colocándose como piedra viva en el edificio espiritual que Dios está construyendo. Pero también la comunión nos sirve para estar juntos en las tristezas. Como ya lo decía el pastor, esta semana hubo por lo menos 2 oportunidades para estar juntos con familias que perdieron seres queridos. Es cierto que está la esperanza de la resurrección, la esperanza de que están mejor que nosotros delante de Cristo, pero hay dolor, hay tristeza, hay necesidad. Y la iglesia está para reír con los que rían, para gozarse con los que se gozan, pero también para llorar con los que lloran. Y es muy importante que nosotros practiquemos la unidad de espíritu y de propósito en aquellos momentos de dolor y de necesidad. Esta comunión muchas veces se hace difícil y en la medida que vamos creciendo en número, se nos va a representar como un gran reto tener y guardar la comunión. Es normal. ¿Cómo podemos ejercitarnos como iglesia para guardar la unidad del cuerpo y seguir creciendo en la comunión? A través de los diferentes ministerios. Para eso están los grupos de hombres, que primero Dios se levanten hombres, Dios levante hombres aquí para que dirijan un ministerio dedicado a nosotros y podamos hacer grupos de hombres. Para eso está el ministerio de mujeres, grupos de mujeres que se reúnen cada semana, cada 2 semanas, para tener comunión y adorar al Señor y aprender de su palabra. Para eso están los grupos juveniles que también se reúnen. Para eso están los grupos de los niños. Para eso está el grupo de adultos mayores, para tener comunión. En la medida que crecemos en número, vamos a necesitar crecer en grupos pequeños para tener comunión y guardar la unidad de propósito. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Volvamos al texto de Hechos, porque hay 2 cosas más que la iglesia practicaba y que se constituyen también en el fundamento de lo que nosotros debemos hacer en la medida que vamos creciendo. Esta que viene dice: en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. No voy a tomar mucho tiempo en esta, porque a partir del próximo domingo y cada celebración de la mesa del Señor, nuestro pastor Germán y no sé, tal vez los demás pastores también, vamos a compartir con ustedes algunos principios del significado de la mesa del Señor. Pero la iglesia primitiva, dentro de sus fundamentos, tenía la práctica de 2 ritos: el bautismo, que es lo que practicamos nosotros acá. Toda aquella persona que creía en Jesucristo inmediatamente era bautizada, porque el bautismo es la
la marca visible delante de los demás hombres de que me identifico con la fe de Jesucristo. A través de mi entrada a las aguas bautismales, soy sumergido en semejanza de la muerte y sepultura de Cristo, y al salir de las aguas es una semejanza de la resurrección para nacer a una vida nueva. Todo aquel creyente que aparece en las Escrituras, que aparece en el libro de los Hechos y en las cartas, fue bautizado inmediatamente después de haber creído. Si usted no ha procedido a bautizarse y lo está pensando, hágalo de inmediato, porque es parte, por decirlo así, es la llave para entrar a la iglesia, el bautismo. Por supuesto, habiendo creído en Jesucristo. Pero la otra práctica tiene que ver, o el otro ritual tiene que ver con la celebración de la mesa del Señor. Nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, no estamos celebrando la Pascua judía. Cuando Jesucristo se sienta en lo que llamamos la última cena con sus discípulos y celebran la Pascua, ese mismo evento, en esa misma noche, Él le da un nuevo significado a la Pascua. Deja de ser la celebración que solamente conmemoraba la salida de Egipto, que conmemoraba la liberación de la esclavitud. Dejó de ser aquella sangre de un animal, de un cordero que había sido sacrificado y cuya sangre aplicado en las dinteles de las puertas los había salvado del ángel de la muerte. A partir de ahí, Jesucristo le da un nuevo significado. Y la mesa del Señor no es la Pascua judía, sino que es la celebración de la nueva alianza, del nuevo pacto de Jesucristo por medio de su sangre. Ahora, cada vez que celebramos la mesa del Señor, proclamamos a Jesucristo, recordamos su muerte, su resurrección y proclamamos su próxima venida. Y esa celebración la hacemos los que somos miembros bautizados de la iglesia cristiana. ¿Cada cuánto se debe celebrar? Y todos los demás detalles lo vamos a platicar el próximo domingo. Pero Jesucristo nos deja este significado y la iglesia cristiana la comienza a celebrar, perseverando en ello cada vez que se reunían o cada cierto tiempo. Esto cada congregación lo decide, pero la iglesia comenzó a celebrarlo y a tener la celebración de la mesa del Señor como algo muy íntimo, muy espiritual y con un significado muy profundo. Tan profundo, yo quisiera que fuéramos rápidamente a la carta a los Hebreos, capítulo 7. Solo vamos a leer unos versículos para que usted vea la importancia de la celebración y del significado de la mesa del Señor. Hebreos 7, 22. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La celebración de la mesa del Señor como iglesia nos deja claro que no hay más necesidad de sacrificio continuo de animales. No hay más necesidad de intercesores que acudan allá al lugar santísimo en nuestro nombre. No hay más necesidad de un sacerdocio humano que esté año con año, primero pidiendo por sus pecados y luego orando por los pecados nuestros. No hay necesidad de más peregrinaciones para ir a buscar a Dios a lugares sagrados. Jesucristo, hermanos, lo hizo todo.
absolutamente todo. Y Él es mediador de un mejor pacto que el que había en antigüedad, y eso es parte de las cosas que la mesa del Señor representa para nosotros como iglesia. Y vamos a ir rápidamente al siguiente principio de la iglesia que practicaban ellos, porque después de que se habla del partimiento del pan, dice en las oraciones. La oración es el oxígeno del creyente, es el oxígeno que la iglesia respira. Con ella tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia a través del nuevo camino del que acabamos de leer en Hebreos, ese nuevo camino que Jesucristo abrió por medio de él directamente hasta el lugar santísimo. El velo del templo se partió de arriba a abajo y ahora los hijos y las hijas de Dios tenemos a través de la oración acceso a ese trono de gracia. Y a través de ese trono de gracia podemos descansar y tener paz. Y no afanarnos por nuestros temores, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, sino que podemos descansar en Dios por medio de la oración. El Señor tiene el control de todo, hermanos, y nunca llega tarde, aunque a nosotros nos parezca. Nunca llega tarde. Si le estamos orando a Dios, si vamos delante de Él con oración, con ruegos, con súplica y con acción de gracias, creamos que Él nos va a responder. Porque si seguimos angustiados, si seguimos sin poder dormir, entonces ¿para qué estamos orando si no le creemos? Él es Señor, está en su trono de gloria y majestad, y su gobierno es sobre todas las cosas visibles e invisibles, sobre todos seres espirituales o físicos y sobre toda circunstancia. Y nos ama y cuida de nosotros. Y también nos tiene preparado un lugar donde estemos con Él para gozarnos y llegar a entender todas las cosas que ahora no entendemos. Porque recuérdese que estamos viendo como por espejo, sombras, pero un día vamos a estar con Él y vamos a ver las cosas como Él las ve. Y vamos a entender todas las cosas que ahora no entendemos. Pero mientras tanto, a través de la oración delante de Él, a través de la intercesión por otros, creamos. Confiemos y tengamos paz, porque eso es lo que la iglesia oraba. Ellos oraban, no, Señor, quita la persecución. Mira cómo nos persiguen las autoridades, los sacerdotes. Mira cómo los romanos nos maltratan. La oración de ellos era, Señor, acuérdate de ellos y danos valor para seguir predicando el evangelio. Es una oración ejemplarizante para nosotros. Porque la iglesia nunca fue para esconderse y dejar de predicar, sino que se protegieron como pudieron y confiaron en Dios para seguir adelante con el ministerio de proclamar a Jesucristo. Pero hermanos, uno encuentra la iglesia primitiva y dice, bueno, entonces esta iglesia siguió creciendo. Sí, hermanos, en la segunda ocasión que Pedro tomó la palabra se convirtieron, ¿cuántos? 5,000. 5,000. Siguió creciendo. Y de todos aquellos miles que se convirtieron cuando llegaron a la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, muchos eran prosélitos, judíos de otras ciudades que regresaron a sus ciudades y seguramente llevaron el testimonio de Jesucristo a muchos lugares. La iglesia siguió esparciéndose, siguió creciendo, y a través de este crecimiento empezaron a aparecer algunos problemas prácticos como los que nosotros estamos teniendo. Ya mencionaba el pastor el problema del parqueo. Es un problema práctico. Y uno diría, eso no tiene nada de espiritual. Es un problema que se puede resolver con acciones prácticas. ¿Sabe qué? Correcto. Es correcto. Y quiero mostrarle un par de pasajes aquí mismo en el libro de Hechos, donde la iglesia tuvo que enfrentar problemas prácticos y los resolvieron tomando decisiones prácticas pero espirituales. Acompáñeme un par de capítulos más adelante, porque en el capítulo, al final del capítulo 4 de Hechos, aparece un personaje que se llama Bernabé. Versículo 36, Hechos 4:36. Dice, entonces José, qué bueno, tenía mi nombre, a quien los apóstoles pusieron por apodo o sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso, hermanos. Había necesidad. Había muchos hermanos de la iglesia que eran pobres, que no tenían nada, pero habían algunos hermanos de la iglesia que eran ricos, que el Señor había prosperado sus negocios, sus empresas, y eran ricos. Bernabé era uno de estos que tenía posesiones materiales, probablemente de familia rica, pero también era un hombre de fe, profundamente espiritual. Y su apodo Bernabé, que es hijo de consolación, nos habla de un hombre que era movido a tomar acciones, movido a misericordia y obrar para tratar de ayudar a los que tienen necesidad. Aquí hay una respuesta práctica. Vendo mi propiedad y de lo que se vendió la propiedad, aquí está la ofrenda, apóstoles, para que ustedes compren todo lo que se necesita y ayudemos a los más necesitados de la iglesia. Práctico, pero que viene de un corazón espiritual. Eso es lo que el Señor sigue haciendo en este tiempo. Estos aires acondicionados es algo, una solución práctica para el calor que padecíamos. Pero Dios movió voluntades de muchos aquí. Unos en la medida que tenían y otros más, según el Señor les ha prosperado. Y de acuerdo a una decisión movida por el Espíritu Santo, ustedes ofrendaron y ahora tenemos aire acondicionado. Esta es una solución práctica de una motivación espiritual. El parqueo, hermanos, es un problema práctico. Y ya el pastor pidió disculpas un par de domingos y perdón por las incomodidades, porque lo van a dejar tapado, porque va a tener que dejar su teléfono para que le llamen y recordarle que hay que ir a sacarlo. Perdón de todo corazón a los que se tuvieron que ir un par de domingos porque ya no hallaron dónde dejar sus vehículos. Pero el Señor ya proveyó una solución, hermanos. No les puedo dar todos los detalles, como decía el pastor Germán, pero Dios ya proveyó un parqueo. Y en las próximas semanas les vamos a dar los detalles. Es una decisión práctica, pero también tiene un trasfondo espiritual. Porque Dios ha movido el acuerdo entre instituciones cristianas para que nos juntemos en un propósito, en adorar a Jesucristo. Y a través de eso, proveer una solución de parqueo para cada uno de nosotros. Soluciones prácticas con motivación espiritual. Pero cuando esto comienza a suceder y la iglesia sigue creciendo y todos nos gozamos de ver la iglesia llena, las sillas que ya no dan abasto, así como estaban allá en Jerusalén, con miles de creyentes reuniéndose a donde podían, en las casas, en el atrio del templo, donde podían se reunían. De pronto aparecen otros problemas, otros peligros. Y en el capítulo 5 aparecen dos personajes, Ananías y Zafira. Y estos dos personajes, cuando ven a Bernabé y lo que ha hecho, y cómo la iglesia es bendecida, y cómo le reconocen a Bernabé, tanto que le ponen un apodo tan bonito, ¿verdad? Hijo de consolación. Dicen, bueno, ¿y nosotros? Nosotros, mira, también tenemos, solo que darlo todo, pues si no, ¿verdad? No queremos darlo todo, queremos dar una ofrenda, una ofrendita. Pero vamos a decir que lo dimos todo. Vamos a ir a decir que aquí está todo y está a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Bueno, para que también nos pongan un apodo bonito. Para que digan Ananías y Zafira. ¿Cómo les ponemos? Los generosos. Los que nos han sacado de la pobreza a muchos. Reconozcámoslos, aplaudámosles, pongámosles un cuadro ahí a la par de la cruz, Ananías y Zafira. Esa era la motivación que ellos tenían. Y si usted sigue leyendo la historia, no tenemos tiempo para eso, pero el Espíritu Santo reveló la verdad y los fulminó a ambos por estar tratando de engañar al Espíritu Santo, pretendiendo algo que no era. La solución es espiritual, hermanos. Dentro de todo, cada decisión que debemos tomar como iglesia debe respetar los principios de la palabra y no buscar escabullirnos y hacer cosas buscando otros propósitos. La iglesia no está para estar encumbrando hombres. No estamos aquí para ser alabados por los hombres. Nadie. No estamos para hacer negocios particulares para que un grupito o una familia se haga rica en base a las oportunidades que la iglesia da.
No estamos para aliarnos con gobiernos, con imperios, con empresas, para aprovecharnos de ellos y crecer. No estamos para eso. Ya lo hemos hablado. Pero no solo surgió ese problema, surge otro en el siguiente capítulo. Rápidamente vamos a ir a Hechos 6 y mire lo que pasó ahí. Aquí aparece otro problema que es muy posible que ya lo tengamos y si no, va a surgir más adelante en la medida que crecemos. Dice Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, siguió creciendo la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Apareció otro gran problema, la murmuración. Empezaron unos a hablar de los otros. Pero es que estos, mira, ve cómo tienen privilegios. Ellos sí se dan la gran vida y los demás pasando necesidad. Estos judíos de aquí de Israel, solo entre ellos hacen su grupito. Y todos los demás que son prosélitos, es decir, helénicos se les llama, los helenistas eran aquellos judíos que habían sido criados bajo la cultura griega, probablemente no nacidos en Israel, sino en otras ciudades, ya fuera de ciudades griegas, o educados bajo la cultura griega, que era muy influyente en este tiempo, pero que no eran israelitas nacidos ahí. Entonces, ¿cuál era la queja? Que al multiplicarse el número de los creyentes, habiendo mucha necesidad, pero también proveyendo Dios para esa necesidad a través de las familias ricas de aquella que pertenían a la iglesia, empezó la murmuración y el descontento porque los de habla griega se quejaban que los de habla hebrea no atendían a las viudas, las discriminaban. Y entonces había que resolver esta murmuración, esta queja que era genuina, era genuina. Quizá usted, hermano, hermana, está pensando, mire, aquí deberíamos hacer esto. Deberíamos mejorar los salones para los niños porque ya no caben. Deberíamos tener mejor servicio de bienvenida a los visitantes. Deberíamos trabajar en parqueos. Deberíamos tener gente amable y paciente en los parqueos para ayudar a entrar y salir en los horarios de culto. Sí, tiene razón. No es una murmuración, aunque podría llegar a serlo, pero ese era el tipo de quejas que hubo en la iglesia de Jerusalén. Están atendiendo primero, dándole prioridad y siendo discriminadas las mujeres de los griegos y las viudas de los judíos. Ellas sí tienen toda la atención, el cuidado y la provisión. ¿Qué tienen que hacer los apóstoles? ¿Qué tienen que hacer aquellos que están dirigiendo la iglesia? Veamos lo que hicieron. Dice el versículo 2, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es lo primero, hermanos. Dentro del cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo tiene una función que debe cumplir. Yo quisiera decirle, pastores Ricardo, Germán, el otro domingo nos vamos a los parqueos. Nos vamos a conseguir un bate cada uno. No, eso no, el bate no. No, nos vamos a armar de paciencia y vamos a ir a estacionar a todos los hermanos para que cada quien tenga un lugar. Y cuando terminemos de ubicarlos, nos venimos a predicar. Van a ir siendo como las 12 del mediodía, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes quieren que procedamos de esa manera. Allá me están diciendo que no. Entonces hay que tomar decisiones prácticas. ¿Qué hicieron ellos? Lo que nosotros tenemos que hacer. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahí está la solución. Busquen a 7 varones para que sirvan a las viudas de los helénicos, de los griegos. Pero estos varones no eran cualquiera. No es el que iba pasando. No es el que estaba desocupado durmiéndose en las sillas de allá del fondo. A propósito, nadie se está durmiendo. Solo lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Pero no fueron a esos a los que llamaron. Dice: 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, mire los nombres:
Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sabe una cosa, hermano? Los 7 tienen nombres griegos. ¿Qué le dice esto? De los que estaban quejándose, les dice: ustedes, hermanos, que tienen la queja, saquen a 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ese grupo surgen estos diáconos, servidores, que vienen a solucionar de manera práctica lo que la iglesia estaba padeciendo y acabar así con la murmuración. Hermanos, cuando tengamos ese nuevo estacionamiento disponible, espero que muy pronto, vamos a necesitar hombres y mujeres con estas características, llenos del Espíritu Santo, sabios, de buen testimonio, para que nos ayuden a organizar, llenos de paciencia para guiar a los hermanos o para irnos a traer a nosotros al otro parqueo, porque nosotros vamos a ir a parquearnos allá. Está como que 300, 400 metros de distancia. Vamos a ir a dejar nosotros, los pastores, los ancianos y los encargados de ministerio, los primeros. Vamos a ir a dejar nuestros carros allá para que ustedes, hermanos, tengan espacio aquí. Y necesitamos de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pacientes y llenos de sabiduría, para que nos ayuden a idear un sistema de cómo traer a la gente, llevarla y poder servirles de la mejor manera. Eso lo vamos a hacer práctico, pero sin abandonar los principios espirituales. Y solo quiero terminar leyendo la última parte del Salmo 78. Ayúdeme a buscarlo ahí rapidito para que vayamos terminando. Sé que se ha hecho un poquito tarde, pero es que también empecé tarde. Salmo 78, lo estuvimos meditando el miércoles en la noche de oración, un tiempo muy hermoso que tuvimos. Pero hoy vamos a ir a los últimos 3 versículos del Salmo 78. Esto tiene que ver cómo Dios se mueve, tanto en antigüedad como con la iglesia primitiva, y lo sigue haciendo el día de hoy. Mire lo que hizo Dios con David. Salmo 78, 70. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, desde la antigüedad Dios se ha estado moviendo a través de hombres y mujeres, pero no de cualquier persona, sino de aquellos a los que Él llama con estos requisitos. Y en el Salmo 78 dice: con integridad de corazón. Si usted recuerda, el rey David, cuando va a ser ungido, realmente está olvidado por su padre e ignorado por Samuel, que lo iba a ungir. Es Dios el que le tiene que decir a Samuel: no mires a la estatura, no mires a su fisonomía, no mires a lo que el hombre ve, mira en el corazón, porque Dios ve el corazón y no las apariencias. Dios conoce toda la verdad, y este es un principio importante. Todos aquellos que estamos sirviendo en algún ministerio o que van a servir en algún ministerio, y espero que se anoten, tienen que ser, como dice aquí, íntegros de corazón, varones y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esos son los que Dios llama, y no es un llamado de los hombres. Cada vez que vamos a necesitar maestros para el seminario, para los niños, personas que se encarguen de los grupos pequeños, mujeres que compartan en los grupos también, necesitamos gente con corazones íntegros. Y es un llamado que Dios les hace, a veces con rostro humano, pero es Dios el que lo llamó a servir. Es Dios quien agarró a David y lo tomó de los rebaños de ovejas, de estar cuidando a sus ovejas y a las cabras de su papá, para ahora cuidar al rebaño de la nación de Israel. Así Dios te puede llamar a ti a servirle. Y los que ya le estamos sirviendo en algún ministerio, Dios nos ha llamado para que seamos ahora pastores y servidores en diferentes áreas del ministerio, según la necesidad que se dé. Y esperamos que en la medida seguimos creciendo, ustedes, hermanos y hermanas, estén dispuestos al llamado de Dios y decir: heme aquí, yo también quiero servir, yo también quiero colaborar en el crecimiento de la iglesia.
Pero mire lo que sigue el siguiente versículo. En el final del versículo 72. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, la pericia, la habilidad se aprende y se desarrolla. ¿Usted cree que cuando David fue llamado, fue el que se atrevió a ir a pelear con Goliat? En ese momento él dijo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué piedras le tiro? ¿Cómo se usa esta onda? Voy a ir a practicar ahí un ratito para mientras y después le voy a ir a tirar las piedras a Goliat. No. No son así las cosas. Porque la pericia se adquiere y se desarrolla. David había pasado mucha parte de su vida defendiendo a las ovejas de su padre de las fieras. Y tenía una práctica en el uso de la honda, en lanzar piedras y vencer animales, osos, leones, coyotes, todo tipo de fieras. Ya tenía práctica en el uso del bastón para defenderse. Cuando llega delante de Goliat, no tiene más que hacer uso de las habilidades que Dios le había dado y que él había desarrollado y usarlas. Dios usó las manos de David para que lanzara con esa honda, con precisión, la piedra que derribó al enemigo de Israel. De igual manera, Dios va a usar tus manos, las habilidades que ya tienes y que puedes desarrollar para que tú le sirvas en la iglesia al cuerpo de Cristo. Esas habilidades no solo son para que tú saques provecho, qué bueno, que Dios prospere y multiplique tus habilidades, tus negocios, tu profesión, tu oficio. Pero recuérdate, porque detrás del rebaño de ovejas, un día Dios te va a llamar y te va a decir, esas habilidades, esa pericia, ahora quiero que la pongas al servicio del pueblo de Dios. Ahora quiero que la uses y que esa pericia la sigas incrementando. Sigue aprendiendo de la palabra, sigue adquiriendo habilidades para comunicarte, sigue desarrollando los talentos para servirle a la iglesia. Creo que nos deja una gran lección la iglesia primitiva y David, para que como iglesia, en la medida que sigamos creciendo y sigan surgiendo estos problemas, estos retos, nosotros también tengamos la sabiduría que tuvieron los apóstoles para poder seguir creciendo en unidad con el propósito de anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, para guardarnos y cuidarnos en la comunión unos a otros, para celebrar la mesa del Señor juntos en armonía y para llenar nuestros corazones de esperanza anunciando su próxima venida. Mantengamos nuestros ojos en la palabra. Esta es la guía. Mantengamos nuestros corazones en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y mantengamos nuestra mente en la esperanza bienaventurada de su próxima venida. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Dios los bendiga, hermanos.